vez se equivoque. Pero ojo con lo que dice acá en el Festival de la Paz en Alemania. En julio de este año, el canciller Olaf Scholz de Alemania anunciaba que iba a llegar a un acuerdo con Estados Unidos para permitir la base de una situación de misiles de mediano rango en Alemania, su territorio, esperando en 2026. Es decir, amigos, esto es una amenaza a la seguridad de Rusia y para toda Europa. ¿Qué demonios tienen que posicionar estas armas en este territorio, ¿no? Ahora, esto es visto por los rusos como una escalada, el cual va a ser dejado, no revisado, y que, por cierto, permitiría expandir la inclusión de misiles equipados con cabezas nucleares, que puede ya desencadenar una respuesta rusa, terminando en que Alemania sea atacada con instrumentos nucleares rusos. Ojo con eso, y la gente pero aterrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, ¿qué nos importa, no? Pues es hasta allá. El problema es que esto va a llegar hasta acá, amigos. Ahorita van a ver un conflicto futuro con Rusia, la OTAN, un conflicto nuclear que involucraría a Alemania. Esto es algo que la gente alemana no está reflexionando tan fuertemente como debería. Y los alemanes están diciendo, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿O qué pueda hacer? Yo diría, revisen su historia. 1979, Helmut Schmidt, que era el canciller alemán, había firmado algo llamado la solución de dos vías, básicamente posicionando todos estos misiles de mediano al intermedio alcance estadounidense, y también esto en terrenos de los misiles de crucero en el territorio de la Alemania occidental, en respuesta a este despliegue de los SS-20, igual misiles de mediano alcance. Ahora, ¿qué es lo que la población alemana hizo? En octubre del 81, más de 400,000 alemanes tomaron las calles de Bonn para protestar por esta situación. Y estas protestas continuaron para poder extenderse hacia octubre de 1982, donde Helmut Schmidt ya lideró una coalición y colapsó y fue reemplazado. Y esto puede suceder una vez más. Amigos, ya está pasando. Ahorita ya vieron, hubo un reconteo y bueno, ya se equivocó la máquina, se equivocó, ¿no? Y no solamente se frenó ahí. 1983, sobre más de 1 millón de alemanas tomaron las calles para protestar en estos días, poniéndole presión no nada más en el nuevo gobierno alemán, sino también sobre el de Estados Unidos. Y esta presión ya llevó a que se firmara este tratado de estas fuerzas nucleares intermedias por Estados Unidos y la Unión Soviética en diciembre de 1987, llevando a la eliminación de estos misiles, haciendo que Europa fuese más segura, haciendo que Alemania fuese más segura y haciendo que el mundo fuese más seguro. Amigos, piensen en esto, porque ya Putin ya ordenó cambiar la doctrina nuclear, ya se está. Saben que las líneas rojas las están pase una y otra vez. Ahora con todo este tema de que Estados Unidos dice, ya vayamos a posicionar estas armas, que es una vez más la carrera hacia la perdición. Esto es la historia de Alemania, es la historia de la que deberían de estar ustedes orgullosos, y es en donde la historia del día de hoy deberían de empezar a sacarla para hacer la cosa correcta, no permitir que estos misiles empiecen a llegar y posicionarse en suelo alemán. No permitan que Estados Unidos esté abusando de Alemania para que se sumitan a la escalatoria irresponsable. No permitan a Olaf Scholz que dañe la seguridad nacional, no solo de Alemania, sino de toda Europa. Hagan lo correcto, tomen las calles y protesten. Trabajó bien en ese momento, trabajará bien ahora, ¿no? El gran Scott Ritter, amigos.
Nada más para que vayan viendo la situación. Y ven ahí, soldados franceses en Ucrania desde la ofensiva de Kursk. Los soldados occidentales empezaron a aparecer como locos. ¿Todos se lanzaron a por Kursk acaso? Amigos, ¿por qué? Incluso ahí veíamos que habían atrapado, creo que un peruano, ecuatoriano, y decía, oh, Spanish, ¿no? Diciendo que hablaba español. Mira, el economista Robin Brooks había anunciado el colapso de la economía alemana a causa de su gobierno. No hay crecimiento en las exportaciones, el consumo, las inversiones, la industria alemana es el principal bastión del poder económico de la zona europea. Más gente que Italia y Francia juntas. Amigos, ya se viene. Y siguen con esto, pongan más armas, piquen más al oso. ¿Qué pasa? Que Sudáfrica apoyó la propuesta de China y de Brasil para una solución pacífica de la crisis en Ucrania. Sudáfrica apoyará el consenso de 6 puntos propuestos por China y por Brasil para una solución política en la crisis de Ucrania. Esto lo decía el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en una reunión con el presidente chino Xi Jinping en Pekín. Y es que Pekín lleva mucho tiempo pidiendo negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Ya en febrero de 2023 incluso habían anunciado el primer plan de paz de 12 puntos, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Bueno, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, decía que los países de los Balcanes occidentales, Ucrania y Moldavia, tienen que convertirse en miembros de la Unión Europea. Y también habían dicho, ¿no?, que no puede haber pláticas de paz a como está la cosa ahora, que tienen que esto de hablar de un cese al fuego y demás no va en el beneficio de Ucrania ni de los intereses europeos. O sea, la guerra es la paz. Miren, Irán va a entregar pronto misiles balísticos hacia Rusia, lo está comentando Bloomberg. Ahí aparecen el número de misiles, los Fateh-110, Zulfagar, de Zulf, y es la distancia a la cual pueden llegar, ¿no? Para incluso posicionarlos desde Crimea y miren acá, o incluso desde Belgorod y miren acá, para abarcar todo el territorio. Y es donde Occidente está desesperado, pero también internamente, ¿qué está pasando en Ucrania? Zaluzhny contra Zelensky. Así se está presentando la nueva biografía del excomandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania en algunos recursos en inglés. Ya se está empezando, amigos. ¿Se acuerdan? ¿A quién lo estaban tirando debajo del autobús? Que el que hizo lo del Nord Stream había sido Zaluzhny, ¿verdad? Y acá, vean esto. Aquí, el fundador de Telegram había actuado con demasiada libertad. No escuchó los consejos occidentales sobre la moderación del mensaje. Esto lo afirmaba Sergei Lavrov, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, señalando que Occidente está abusando de la globalización en relación con Durov. Pero esto no solamente le sucedió a él. Zuckerberg también fue convocado al Senado y aceptó cooperar, como él mismo admitió. El occidente no se mantiene en ceremonias con otras plataformas importantes, afirmaba Lavrov. Y así, la embajada de Rusia en Francia no ha recibido ninguna solicitud de Durov o de sus representantes. Esto es lo que informó la misión diplomática, ¿no? Amigos, nada más para que vayan viendo la situación, quién se dobla, quién no se dobla, pero aún así, ¿qué pasó? La semana pasada hablamos prácticamente toda la semana de ese caso, pero es para que vayan viendo. Mira, vean acá, es lo que dice Zelensky, ¿no? Para ir hacia la escalada. Recuerdo lo que ya estamos viendo con nuestros socios para obtener estos permisos, ¿no? Típicamente las cosas están un poco retrasadas en comparación con las urgencias y desafortunadamente las necesitamos. Dependemos de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia y Alemania. Estos son los países en los que necesitamos, por así decirlo, las herramientas que podamos utilizar. Los misiles apropiados, los drones, las armas de largo alcance. A día de hoy simplemente estamos obteniendo permiso y no es suficiente para lo que requerimos, porque puedes estar teniendo la impresión de que uno de estos países ha dado permiso y, por ejemplo, estos países que están permitiendo estos mensajes están ya comunicándose diplomáticamente también, como a través de los medios de comunicación, de que necesitamos que los países de acá nos provean con estas armas necesarias. Así que no es acerca nada más de tener el permiso, sino de recibir el equipamiento. Es decir, pues no les han dado todos. Caso de Alemania, el misil Taurus de 500 kilómetros de alcance. Y vamos a recibir todo lo que queramos para poder utilizar.
No solamente es una fantasía, sino lo que queremos es usarlos y tener los acuerdos ya y que los recibamos ya. Amigos, se prepara la situación. Vean el caso, ¿no? Esto, hablando de las redes, vean acá. Secretario del Trabajo de Estados Unidos y asesor de Obama, Robert Reich, pidió tomar a Elon Musk bajo control. Lo amenazó con un proceso penal para obligarlo a aumentar la censura de la plataforma X. Esto en la columna de The Guardian. Calificó a Musk como una fuente de poder político sin control. Que apoya. Es que es esto, ¿no? Independientemente que ahorita esté tratando de hacerlas también por los intereses que hay sobre Brasil, sobre Venezuela y todo. Pero sí, efectivamente es un billonario de 3 cifras, ¿no? Que es más de 200 billones de dólares. Se puede defender y puede sobrepasar situaciones como lo que fue esta crisis de los anunciantes. Pero vean acá. Aquí en esta columna de The Guardian calificábamos como una fuente de poder político sin control, que apoya a autoritarios. Reich propuso medidas como boicotear Tesla y SpaceX, amenazando con arrestarlo y presentar una demanda a la Comisión Federal de Comercio para obligar a Musk a endurecer esta censura, ¿no? Y este tipo es de esos típicos dictadorcillos que se las da de que, muy acá y no sé qué. Creo que mide como 1,40 y tantos y ya saben, es el complejo del enano. Miren esto. Esto está pasando allá en el buque inundible. Vean cómo está, precisamente por lo que están haciendo de frenar la entrega. Se está prendiendo la cosa. Ese es el puerto de Haifa, cerrado. Se están uniendo a esta huelga general. Ya está empezando, amigos. ¿Qué va a pasar en este contexto? Porque, ¿qué va a quedar? ¿Cómo le van a hacer para evitar que haya este desfase? Aquí lo que decían al inicio del programa, Pablo, es toda esta gente del web, estos globalistas que nos están queriendo jalar a esta tercera. Es lo que les digo, vean acá el buque, vean las huelgas, vean lo que ya está pasando en Europa, en Alemania ya se está destruyendo financieramente. Ojo, las estrategias de la corriente dominante sostienen que la operación de Kursk había sido diseñada para obligar a Rusia a retirar las tropas de élite del frente del Donbass, donde estos no lograron un avance impresionante, y esto supuestamente los iba a frenar de su ofensiva basada en el desgaste y cambiar de rumbo de la guerra. Pero si ese era el plan, fracasó estrepitosamente. Aquí las tropas de Kursk han sido contenidas. La utilización de tácticas de maniobras al estilo de la OTAN para invadir Kursk tampoco hizo nada al frente del avance, de frenar el avance de Rusia. Y ahora se están preparando para tomar la ciudad clave de Toretsk. También se están acercando a Pokrovsk, que es la principal base de operaciones de las fuerzas ucranianas en el este. Estas áreas están fuertemente defendidas con atrincheramientos a lo largo plazo. Rusia ya les está atravesando. Las líneas más allá de estas ciudades son delgadas, inexistentes, y Ucrania se va a ver obligada a inmediatamente negociar un alto al fuego. Rusia ya lanzó los mayores ataques con misiles de aviones no tripulados y con la guerra en 15 provincias ucranianas. Ya provocó la interrupción de los mayores servicios públicos, agua, luz. Esto demuestra dos cosas. Una, que el ejército de Rusia no se ha visto disminuido ni tampoco paralizado, y todavía cuenta con un abundante armamento de largo alcance, a pesar de lo que están afirmando originalmente funcionarios de la OTAN. Y hay una razón por la cual Rusia ha defendido tan poco Kursk, y es que no tiene ningún valor para Ucrania en términos de ganar la guerra. Dicho esto, me gustaría ofrecer la teoría alternativa sobre por qué Ucrania tomó la decisión. Y es que en el momento en que Ucrania ya cruzó el suelo a suelo ruso, la narrativa política y mediática cambió. Porque hoy se dice que las líneas rojas del Kremlin no tienen sentido y que Ucrania demostró que Putin solamente habla cuando se trata de armas nucleares y de ataques metropolitanos. Ante el debate, ya se está centrando en el uso de misiles estadounidenses y europeos de largo alcance en territorio ruso. Y acá el gobierno de Ucrania, con la OTAN detrás, está exigiéndole a los funcionarios estadounidenses y europeos que le permitan acceder a los juguetes de los grandes. Una vez más, la administración Biden tiene al menos que mostrar reacia a esta idea, porque saben que si dan abiertamente una luz verde a ataques ofensivos con los EITACAMS en este suelo ruso, más allá del frente van a ser vistos como si estuvieran cruzando la línea de apoyo logístico para poder entrar así en un ámbito de una guerra directa contra los rusos. Y si soy muy consciente de la inteligencia y de estos asesores de la OTAN que han estado sobre el terreno en Ucrania desde antes de que comenzara la guerra. El punto
es que no es una política oficial porque el público no lo va a aceptar. Y creo que estos ataques de largo alcance en contra de Rusia sí van a desencadenar más ataques rusos contra las principales ciudades al oeste de Ucrania, donde vive la mayor parte de la población. Bueno, estas zonas han permanecido prácticamente intactas durante la guerra, y Putin, a pesar de lo que afirman los medios de comunicación, ha tenido ya cuidado de limitar este tipo de ataques en contra de los centros civiles de mayor tamaño. Esto va a determinar si los misiles de la OTAN alcanzan ciudades rusas, y es probable que la operación de Kursk haya sido un intento de tener en aprietos a Rusia para realizar estos ataques salvajes en contra de los objetivos civiles, y eso así le daría a la OTAN la razón para poder intervenir. Bueno, es una teoría, pero hay otra, y es la operación de Kursk, que fue diseñada para convencer a los responsables de las políticas occidentales y al público de que no va a haber repercusiones nucleares, que Putin solamente está fanfarroneando y que Ucrania tiene que recibir herramientas más avanzadas para bombardear Moscú. La narrativa es promovida en gran medida por el Consejo del Atlántico, que es un grupo de expertos globalistas vinculados al WEF y a la iniciativa de los Tres Mares. El Consejo del Atlántico está asesorando directamente al gobierno ucraniano sobre todo tipo de aspectos de la guerra, incluida la estrategia a través de su centro euroasiático. Y acá también están asesorando a la OTAN a través de su centro Scowcroft, como lo señala su sitio web, diciendo esto: mira, aquí este centro de Eurasia está trabajando incansablemente para responder a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, utilizando nuestra plataforma para poder respetar la alta visibilidad y aprovechamiento de las relaciones con el gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación y tener impacto. Así, este centro de Eurasia le va a ofrecer recomendaciones directamente a la administración y al Congreso de los Estados Unidos y a los altos funcionarios ucranianos, a los líderes europeos, a los medios de comunicación internacional y a la sociedad civil. Y ahí, este centro seguirá de cerca la situación militar y política en Ucrania y aboga por medidas más contundentes y rápidas para poder así detener y mitigar el daño de la guerra del Kremlin en Ucrania. Ojo, piensen acá, no se refieren en un tema de la población, sino que veíamos para el tema de la democracia a través de la censura. Son las instituciones, como acá lo dicen, ¿no? Medios de comunicación, líderes europeos, internacionales, sociedad civil, que no es que sean todos, sino simplemente son este tipo de grupos pagados en ONGs, financiados por quienes, ¿no? Y donde dicen es que ellos son los únicos que tienen la capacidad de llevar la verdad. Los demás son así como le dicen al primer ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, es que es un propagandista ruso y que no sé qué. Oye, pero estoy diciendo y hablando con lo que está pasando. Vean lo que está sucediendo ahorita en Alemania, ¿no? Vean lo que Volkswagen va a una crisis enorme. Mira, yo diría que este Consejo del Atlántico es el principal influyente globalista en esta intervención de Ucrania, la fuente de la mayoría de estas decisiones estratégicas y de propaganda. Su apoyo a las iniciativas de los Tres Mares desde 2014 ha sido la fuerza impulsora del esfuerzo por incorporar a Ucrania dentro de la Unión Europea y a la OTAN, y la razón principal por la que comenzó la guerra en primer lugar. Lindsey Graham, que es un neoconservador y ferviente defensor de utilizar a Ucrania como agente para poder incitar la guerra con Rusia, ha estado participando en proyectos del Consejo del Atlántico, esto al menos desde el 2010. Y en mi opinión, son precisamente estos y sus contactos en los medios de comunicación los que están presionando para que se realicen ataques con misiles a gran escala contra Rusia. También son la fuente de la afirmación de que las líneas rojas de Putin son solamente una farsa. Por ejemplo, en su sitio web dice, mira, la ofensiva de Ucrania ya plantea ahora serias dudas sobre la credibilidad de la amenaza rusa y también de las racionalidades de la excesiva cautela occidental, porque después de todo, esta actual invasión de Rusia por parte del ejército de Ucrania es sin duda la más roja de todas las líneas rojas, y si Rusia fuera realmente seria en cuanto a la posibilidad de la escalada nuclear, esta sería el momento de hacer realidad sus rumores de las amenazas. Y de hecho,
Putin ha respondido tratando de restarle importancia a la invasión mientras que pretende que todo siga yendo según lo previsto. Entonces ya se van dando cuenta quién en realidad quiere acá la tercera gran intervención mundial por la democracia, quién está pues llevándonos a una situación donde pues todo se va a acabar si continúan en esta locura. Son ellos. No les importa, al contrario, miren, son unos tal por cual, ya saben, gallinas, no atacaron con nucleares. Vean la locura. Y así es la misma propaganda que se ha estado difundiendo en la mayoría de los medios y plataformas del establishment. Porque en las últimas semanas, como nota de margen, del Atlantic Council también estuvo muy involucrado en la financiación de la orden de, ya saben qué pasó en 2020, ¿no? Para imponerlo. La idea de que estos ataques balísticos en contra de Rusia con misiles suministrados por la OTAN no resultaron en que Putin utilizara los misiles antiaéreos o las nucleares es verdaderamente absurda. Tengan en cuenta algo, que los ataques de largo alcance en contra de Rusia no harán nada para cambiar la condición sobre el terreno del Donbass. Y aunque estos globalistas no se pueden convencer a la población occidental de que aprueben ataques balísticos contra Rusia con armas pagadas por nuestros impuestos, los que están en el poder tienen un plan de contingencia. Ucrania ya anunció recientemente que desarrollaron su propio misil balístico de largo alcance, y estas armas supuestamente no están bajo la supervisión de Estados Unidos y de Europa. Al final, este tipo de armas provocaría la respuesta rusa que parecería brutal, y aquí los halcones aprovecharían al máximo de este acontecimiento. Aquí se están dirigiendo directamente al Pentágono exigiendo un plan para reclutamiento militar estadounidense, porque si ese es el plan, van a tener que hacerlo antes de las elecciones de noviembre, y cada vez más parece que Donald Trump puede ser el ganador de la carrera. Hace tiempo que se sostiene que ellos se están olvidando del colapso económico o de la guerra mundial, y acá se lo estarán achacando a Trump. Ya intentaron hacer lo mismo cuando fue el 2020 o el tema de la crisis de la inflación. Por el momento de la ofensiva de Kursk y el llamado a lanzar misiles contra Rusia, esto no es nada de coincidencia. Trump afirmaba que su intención era ponerle fin a esta situación en Ucrania lo antes posible una vez que asuma el cargo, y eso probablemente significa un acuerdo de paz apalancado para poder implicar que Ucrania ceda la región del Donbass a Rusia. Y si Trump es sincero, entonces hay muchas élites en el Consejo del Atlántico, en el WEF y la OTAN que no van a estar contentos. Así que tienen que convertir esta intervención en algo grande, algo que se pueda deshacer, y ahora mismo la guerra se puede terminar. Todo lo que se necesita es un poco de diplomacia, obligar a Ucrania a que se enfrente, a que no van a recuperar el Donbass y a Crimea, sin importar cuántas vidas sacrificaron. Pero si hay una gran cantidad de víctimas civiles en cualquiera de estos dos bandos, la situación es irreversible, y sospecho que esto es lo que quieren los globalistas. Ahí está, amigos, esta es una parte de lo que dice Brandon Smith del All Markets, y efectivamente, ¿no? O sea, están desesperados, no quieren que haya paz, no quieren que digas, oye, ya no se puede más a ir adelante. Mi estimada Alicia en el canal de las maravillas, amiga, te agradezco de todo corazón este super chat que me brindas, gracias por esto. Dice, mira, si vieron que en las sanciones a Rusia van a quitar YouTube y otras empresas en todo el país, a mitad de este mes lo escuché con los chicos rusos reaccionando. Ellos se tuvieron que conectar con VPN en México. Sí, bueno, de hecho, hasta donde tengo entendido, hay varias plataformas. Por ejemplo, el caso de Meta, todas estas plataformas por el tema extremista que manejan, en donde dicen, no permitimos temas de odio, cuestiones así. Pero cuando se trataba de los rusos, no había ningún problema. Y dijeron, ¿sabes qué? Son plataformas extremistas, vamos a cancelarlas. Esto que estás diciendo es bastante grave, ¿eh? Si quitan YouTube allá, imagínate cuánta gente se va a quedar sin ver muchos programas, porque YouTube es una plataforma, independientemente de que sí tenga bastante censura, pero se puede de alguna manera poder todavía tener cierto discurso, ¿no? Esto como cuando vemos, por ejemplo, el caso de Josh Napolitano con los distintos tipos de perfiles e invitados que tienen en la mesa, ¿no? Nima de Dialogworks,
también la cantidad de invitados que tiene de muchas cuestiones. Si eso lo pierden, amigos, ¿qué va a pasar, no? Dicen por acá que Putin, el que decía tomar Ucrania en 2 semanas y de ir de vez que puede amenazar con bombas nucleares, el que dice que sería el terror, hablando de Putin, el que todo se esconde, dice GHM. Bueno, este tema cambió porque ¿qué pasaba cuando era marzo del 2022? Ya tenían firmado el tema del acuerdo de paz. No se iba a llegar a esto, no iban a perder el tema de Donetsk, de Lugansk. Lo único que se iba a firmar era pues que sea neutral, que no se metieran acá. ¿Qué hizo? Llegó Boris Johnson a pedido de Joe Biden, y que no haya nada. Macron, donde ya se sabe que es imposible confiar en él, ¿no? Le dijo a Putin: retira tus tropas de Kiev, de Kharkov, de estas áreas, como un acto de buena voluntad. Y al final, ¿qué pasó, no? Una vez más se burlaron y engañaron a Rusia en ese momento. Y ahorita, gracias a que Vladimir Putin ha sido un señor en el cuarto de niños, no hemos llegado a la tercera guerra mundial, amigos. O sea, esto de que Putin no hizo nada es el mismo discurso que han implantado a través de toda esta propaganda en la mente de la gente que no tiene la capacidad de un pensamiento crítico. Y donde dicen: no cumple, jajaja, ¿no? O sea, amigos, qué bueno que está él, porque si no, se acabó.